Hola a todos. La intención que me inspira para grabar este video es hablar un poco sobre lo que se llaman los principios lógicos que regulan el acontecer de la ciencia. Partiendo de estos dos grandes autores que fueron los grandes creadores de la lógica, Aristóteles, que sigue a Platón, y a Platón, que sigue a Sócrates. Recordamos que el problema originante de todo lo que se llama la lógica es el pensamiento de los sofistas, que establecieron un principio de pensamiento cognoscitivo, nociológico, epistemológico. Todo esto no es más que teoría de la ciencia, filosofía de la ciencia, filosofía del conocimiento, todas estas palabras que he mencionado previamente. Los sofistas entendían que conocer era una especie de negar lo que se afirmaba y afirmar lo que se niega. Partían de un principio que Heráclito al final hizo suyo, de que las cosas siendo no son, y que el no ser existía o era. La idea de fondo es que toda la naturaleza, los animales, las plantas, los árboles, están sometidos a un ritmo de cambio. Al estar sometido a un cambio constante, las cosas nacen y mueren, hay una materia que permanece. Si tú quemas un papel, se convierte en carbón, no desaparece. Y si sigue quemándose, se convierte en ceniza, no desaparece. Y esa ceniza se seguirá convirtiendo en otras cosas. Digamos que la tira a la tierra, se convertirá en abono, el abono se convertirá, no sé, en material viviente para seguir su proceso de evolución. Recuerden aquella idea aristotélica de que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y estaba la mentalidad en los griegos de que todas las cosas que nos acompañan en este mundo son de alguna forma las mismas en cuanto a materia. Un pollito sería el maíz que se come, el agua que se bebe, el aire que respira y el sol que transpira. Digamos que los cuatro elementos, agua, fuego, tierra y aire, están en todos los seres vivos que al respirar, al comer, al beber y al transpirar reciben los cuatro elementos y lo integran en la formación de su cuerpo. Y no solamente los seres vivos, sino los seres inorgánicos, una piedra, un mineral cualquiera, cualquier gas, todos los seres están compuestos de estos cuatro primeros elementos para los griegos, que no perduran en lo que son, sino que cambian, dejan de ser. Por lo tanto, todas las cosas están convirtiéndose en una materia primera, y la primera pregunta filosófica es: ¿qué es esa materia primera? ¿Qué es toda la cosa? ¿A qué se reduce todo el universo y todo el mundo? Y los sofistas, basado en una negación de todas las identidades, llegan a afirmar que el principio de todos los principios es el no ser. Y un no ser que no se podía sostener porque en el espectáculo de la naturaleza estaba convirtiéndose en agua, en fuego, en aire, en tierra. Y el fuego, agua, aire y tierra, la heliosfera, que sería la esfera solar, la atmósfera, que sería la esfera de aire, la geósfera, que sería la esfera de tierra, y la heliosfera, que sería la esfera solar. Todas estas esferas se integran en cada elemento particular, y cuando ese elemento se desintegra, se muere, se destruye, pues se sigue transformando sin perder aquel origen primero que era agua, fuego, aire y tierra. Al final, tal vez el filósofo más impactante en estos principios será Anaximandro, que dice que todo al final carece de identidad. Si el agua es agua mientras lo es, pero al dejar de serlo, vuelve a la materia primera, que es lo indeterminado.
La tierra es tierra mientras es tierra, pero cuando deja de ser tierra por el principio de cambio que está en todas las cosas, pues no es tierra, estaba aparentando ser tierra y se desaparece en el ápiro, en el no ser. Y así, en este mundo, el agua, el fuego, la tierra, el aire, los animales, las plantas, los árboles, al final termina negándose en un ser que no tiene identidad. Esta es la base de la discusión de los sofistas. Las cosas no son, no tienen identidad. Son no siendo. Y no siendo existe. El no ser es lo que existe. Todo lo que está en este mundo y nos rodea es el no ser. Lógicamente que quien se opone a este pensamiento en principio es Sócrates, que comienza a defender que hay una verdad dentro de cada uno de nosotros y que hay que defender. Cada uno tiene que descubrir esa verdad, que en Sócrates en principio es el yo solo sé que no sé nada, y por lo tanto no tenía objeto discutir, pelear, porque había una sabiduría profunda dentro de cada uno de nosotros, que era un principio de verdad, que era el sabernos ignorantes, el sabernos no sabio de aquello que creemos. El verdadero sabio es el que sabe que no sabe. Ya Platón, cuando se pregunta, siguiendo a Sócrates, si es posible mantener o sostener este pensamiento del no saber de todos los seres, comienza a descubrir, siguiendo la tradición matemática, de que hay verdades que son eternas, estables, incuestionables. Dígase, por ejemplo, 2 y 2 son 4, antes, ahora y después. O tal vez más hermosamente dicho, un triángulo es un polígono de 3 lados, exista o no exista. O con aquel ejemplo de que una sirena es mitad pez y mitad mujer, exista o no exista. Y son verdades inquebrantables, estables. Una vez que tú entiendes el concepto, no puede no ser así. ¿Qué es un triángulo? Un polígono de 3 lados. Podrá no existir ningún triángulo, pero sigue siendo verdad que es un polígono, una figura plana cerrada de 3 lados, aunque nunca exista. Entonces, Platón comienza a hablar de que no es necesario fijarse en este mundo. Podemos afirmar verdades. No tenemos que llegar al no ser de todas las cosas. No tenemos que llegar a eso que Anaximandro le llamó el apeiron, el no saber, la indeterminación. Podemos afirmar el ser. ¿Cuál es ser? El ser de identidades estables, el ser de ideas. Entonces, sí, claro, si tú te miras al mundo del cambio, le podrá poner una objeción a Platón y dirá, ¿qué verdad es eterna en este mundo en la que todo cambia? Platón tiene un ejemplo muy bonito, que es la idea del caballo. Un caballo es un animal y la animalidad del caballo hay que entenderla para entender al caballo. Si tú no entiendes a un caballo como animal, o digámoslo de esta manera, si entiende a un caballo como no animal, entonces no será caballo. Tú estarás pensando en otra cosa, no en caballo, porque la misma idea de caballo implica la animalidad. Es lo que le llamamos en principio, al principio de identidad, lo apodíctico, lo necesario. Esas ideas que salen. Entonces, Platón, ¿qué está descubriendo? Que en el principio de identidad existen realidades innegables. Y tú te preguntas, ¿es algo eterno decir que un triángulo es un polígono de 3 lados? ¿Es algo eterno y necesario decir que un caballo es un animal? Y la respuesta platónica es un sí firme y fuerte. Un caballo es eternamente un caballo y un caballo eternamente es un animal, así como un triángulo eternamente es un polígono de 3 lados. Entonces, ¿dónde existe ese caballo que es eternamente un animal o ese triángulo que es eternamente un triángulo? Platón no lo buscará en este mundo, porque este mundo ningún caballo es eterno, ningún animal es eterno. Hay que buscarlo en el mundo de las ideas, en el mundo del pensamiento. Siempre que identifiquemos una realidad, esa realidad será inmutable. Entonces Platón nos crea una filosofía llamada el idealismo, que hoy la entendemos como el idealismo platónico. Ante otra discusión que llega
no podemos afirmar en este mundo ninguna verdad. Tenemos que salir de este mundo para afirmar verdades estables. Platón entiende que aquí podemos hablar de que un caballo es, no sé, no solamente que es un animal, sino que un caballo es bravo, o no sé, es pertenencia de alguna persona. Piense que lo que se está predicando ya salimos del principio de identidad, porque un caballo no tiene que ser bravo para ser caballo, ni tiene que ser pertenencia de alguna persona para ser un caballo. Sin embargo, podemos predicarlo con verdad. No es lo mismo afirmar que un caballo no es caballo, que sería el principio sofístico, las cosas son y no son, que afirmar el caballo es caballo y es bravo y es propiedad, digamos, del profesor Martí. Cualquiera de las tres cosas que afirmemos son afirmables, pero Platón diferenciará entre un tipo de afirmación con la cual se puede hacer ciencia, que es aquella que son apodíctica y necesaria. Cuando tú dices que el caballo es animal o es caballo, al afirmar la caballeidad, afirma la animalidad. Puesta la caballeidad, pone la animalidad. Lo apodíctico, lo necesario, es científico para Platón. Pero aquellas cosas que encontramos en este mundo y que pueden cambiar, dígase que el caballo es del profesor, dígase que el caballo es bravo, no es necesario que siga siendo bravo, porque a fuerza de palos podemos quitarle la bravura, o a fuerza de venderlo podemos quitarle el ser propiedad del profesor, e inmediatamente deja de ser verdad que el caballo es propiedad y la afirmación que el caballo es bravo, lo cual no significa que deje de ser caballo, que deje de ser animal. Dejará de ser animal cuando deje de ser caballo, pero mientras haya caballeidad, hay animalidad. Entonces, Platón lo que nos dirá, la ciencia se soporta en las ideas, no en este mundo, pero en este mundo entran en la realidad cuando buscamos la identidad. ¿Y cuando encontramos la identidad que soporta la ciencia? Cuando encontramos una identidad que soporta afirmaciones que son necesarias o apodícticas. Bueno, cuando Aristóteles entra en escena, se va a apartar, o apartar no, va a enriquecer el pensamiento platónico. Porque Platón, por un lado, crea una ciencia que se soporta en la identidad apodíctica, de las afirmaciones apodícticas, y confirma, crea, fortalece un principio lógico de verdad, un principio lógico de credibilidad, de aceptación de cosas de este mundo que aunque no se puedan defender como científicas porque no son apodícticas, son aceptables en el mundo de la opinión. Nos decía Platón, en base a este mundo, no es lo mismo la opinión del médico en cuestiones de salud que la opinión del lego. Lógicamente, que la opinión del médico es aquel que es el experto, aquel que sabe, y aunque está hablando de cosas de este mundo, y aunque no esté hablando de realidades apodícticas, su experiencia, su expertise, su familiaridad con el mundo de las cosas, lo pone en posición de opinar con verdad, aunque esas verdades no sean ciencia, siguen siendo opiniones en el mundo de Platón, pero opiniones verdaderas. Entonces encontramos ciencia si es apodíctico, opinión verdadera si está avalada por el sabio, por el que tiene la expertez, por aquel que viene familiarizado con el conocimiento. Volvemos a Aristóteles. Cuando Aristóteles entra en escena, no acepta de forma, digámoslo así, acrítica, aquello de Platón, de que basta que las cosas tengan identidad para ser verdad. Aristóteles no va a aceptar que una sirena sea sirena. Platón sí lo acepta, porque una sirena es sirena. Y eso, si tú lo piensas como sirena, no puede no serlo mientras lo piensa. Entonces, pero Aristóteles dirá, si no existe, no es ser. Para que algo sea verdad, no tiene que venir de las ideas, no tiene que venir del pensamiento. Aristóteles rompe con Platón en este orden de que las verdades vienen del mundo de las ideas. Para yo saber que algo es verdad, tengo que encontrarla en este mundo. Y aquí
el nacimiento del conocimiento adquiere otra entrada, otra forma de entenderlo. Para Platón era el recuerdo de ideas eternas que estaban en nosotros, que a Platón le llamaba anámnesis, el recuerdo de las ideas eternas. Yo no aprendí que un caballo es un animal, yo nací con esa idea, y cuando veo un caballo, recuerdo esa animalidad interna eternamente en el caballo, porque yo nací con esa idea. Eso es la anámnesis, o eso es lo que se llama el innatismo platónico. A esto es lo que renuncia Aristóteles. El niño nace cual tabula rasa. El niño, para Aristóteles, nace sin conocimiento previo. Yo no sé que el caballo es un animal. Yo lo aprendo en la convivencia con las demás personas. La sociedad me interpreta el mundo. Yo vivo en este mundo y en la experiencia mía y en el diálogo con los expertos, yo aprendo lo que es que el caballo es un animal. Aprendo lo que son las verdades que son afirmables de forma confiable y aquellas que no son afirmables de forma confiable. ¿Cómo yo sé que un caballo es eternamente un animal? Porque lo aprendí. ¿Cómo yo sé que Sócrates es mortal? Porque aprendí la mortalidad de los hombres. Todos los hombres son mortales. Es una herencia de la humanidad y una experiencia confirmada no solamente por mi vivencia, sino por la aprobación de la comunidad pensante. Entrar en un mundo en el cual yo experimento y vivo la experiencia de los demás, eso es la inducción en Aristóteles, contrario a la anámnesis de Platón. El conocimiento se aprende y una afirmación se aprende. Ahora bien, ¿qué es ciencia para Aristóteles? Podemos decir que ciencia no es solamente lo apodíctico y lo necesario, sino que también es aquello que es una verdad firme, estable, constante. Dígase, por ejemplo, la acritud del limón. Si tú me dices, un limón es agrio, yo te creo con una facilidad tremenda. Entonces, ¿es necesario que un limón sea agrio para que sea limón? ¿Es eso acaso una verdad necesaria, apodíctica? Si deja de ser agrio, deja de ser limón. No, Aristóteles está claro de que no todas las verdades de la ciencia son apodícticas, pero hay unas relaciones entre la acritud y el limón tan constantes, tan habituales, tan vividas en nuestra experiencia, apoyada por la vivencia de los demás, que no podemos negarla como ciencia. Por lo tanto, lo que en Platón se mantuvo como opinión, lo que era verdades, digamos, que nos creaban costumbre, verdades que eran periódicas, que eran firmes por una experiencia constante, pero que no eran necesarias ni apodícticas. Esas verdades que no son ciencia en el mundo de Platón, que son opiniones, Aristóteles la acepta como ciencia. Por lo tanto, la ciencia en Aristóteles es más amplia que la ciencia de Platón. Y las verdades platónicas también son científicas en Aristóteles, pero con un origen diferente. No vienen de otro mundo, vienen de este mundo. Diríamos que para Platón, lo que viene de este mundo es opinión y lo que viene del otro mundo es ciencia, mientras que para Aristóteles es ciencia no lo que viene de otro mundo, porque nada viene de otro mundo. Solo es ciencia lo que viene de este mundo. Ahora bien, hay verdades que no podemos aceptar como científicas porque no son estables, no son periódicas, no son ordinarias, son verdades momentáneas, ocasionales. Decir, por ejemplo, que un limón fue olfateado por un oso es una verdad muy accidental, muy ocasional. No es algo que ocurra siempre, no es algo ordinario, ni es algo necesario. Son verdades problemáticas. Con las verdades problemáticas, decía Aristóteles, no hacemos ciencia. Pero las verdades problemáticas se convierten en afirmaciones de dos realidades que no necesariamente son contradictorias. No podemos decir que un limón es un no limón, es limón. No podemos decir
que un no limón es un limón. Eso sería volver a los sofistas. Seguimos diciendo que las cosas son lo que son. Ahora bien, si yo digo un limón es verde, el verde es un color, el limón es una fruta. ¿Qué es realmente un limón? ¿Es una fruta o es verde? Porque parecería ser que yo al afirmar que un limón es verde, estoy afirmando que es un color. O al afirmar el verde del limón, parecería que estoy afirmando que el verde es una fruta, cuando el verde es un color en su definición y el limón es una fruta en su definición. Entonces Aristóteles nos comenzará a hablar de la convergencia, la combinación. Platón diría mezcla, Aristóteles diría combinación. En este mundo se combinan verdades de definiciones que son diferentes, que pertenecen a nombres diferentes. Así yo puedo afirmar del limón no solo que es fruta, puedo afirmar del limón que es verde. Y por eso puedo afirmar de Sócrates, si aprende música, que es músico, si aprende filosofía, que es filósofo, si nace en Grecia, que es griego. ¿Cuál es la verdad de Sócrates? ¿Ser griego, ser músico, ser filósofo o ser hombre? Bueno, todas son verdades, pero son verdades que se combinan unas a otras. Aristóteles lo que defenderá como filosofía es que hay una verdad primera que soporta todas las demás. El ser hombre de Sócrates, si desapareciera, desapareciera su ser filósofo, su ser músico, su ser griego. Y todas las verdades se soportan en una verdad primera que Aristóteles le llama la esencia, en su ser hombre. Entonces, ¿en qué se diferencia la ciencia de Platón de la ciencia de Aristóteles? Se diferencia en lo que ellos llaman el principio de identidad. El principio de identidad para Platón es un principio que solo mira la mismidad. Una cosa es ella misma y su mismidad está en la definición. Mientras que para Aristóteles una cosa no solamente es ella misma, sino que es aquellas cosas que se combinan con ella y que no riñen con su verdad de ser. No basta, claro está para Aristóteles, que tú digas que un limón es agrio para que sea agrio. Hace falta la inducción, que es la experiencia, la vivencia del conocedor con lo conocido. Y esto un poco lo que complica la ciencia de Aristóteles de la ciencia de Platón. Para Platón, el hombre no necesitaba la experiencia para conocer la verdad. Esa verdad venía incoada dentro de las ideas mismas, lo que se llama la necesidad o lo que se llama la idea, bueno, la misma palabra que significa necesidad, apodíctico es la palabra que busco, ¿no? La apodicticidad estaba dentro de la misma idea que se estaba definiendo o de la cual se estaba hablando. En Aristóteles ya no será por incoacción, apodíctico, por apodicticidad, ni por necesidad, sino que será por abstracción del mundo de las vivencias, por la inducción, por la recepción de este conocimiento. Entonces, en Aristóteles la ciencia nace y se purifica con el mundo de la experiencia y por lo tanto no se necesita ese solipsismo de que yo nací con ese conocimiento, sino que el principio necesita del objeto. ¿Cómo yo sé que un limón es agrio o que un limón es propiedad de alguien, que son realidades que se pueden afirmar sin necesidad de que esté incoada, de que sea apodíctico, de que sea necesario? Lo sé por el mismo método que me ha enseñado que el limón es fruta o que el verde es un color. El mismo método que me enseñó las cosas necesarias y apodícticas es el mismo método que me está enseñando que hay cosas que no son necesarias, que son asertóricas, que son contingentes, que son innecesarias. Entonces, es el mismo método
también que me dice que hay cosas que son ocasionales, extraordinarias, y hay cosas que son ordinarias. De las cosas ordinarias puedo decir que puedo hacer ciencia porque es común que el agrio pertenezca al limón, aunque no es necesario. Es, un poco podríamos decir eso de Immanuel Kant, cuando defiende la cientificidad de relaciones entre accidentes, de Newton. Todos los cuerpos caen a una velocidad de 9.8 metros por segundo al cuadrado. No tienen que caer a esa velocidad para ser cuerpos. De hecho, en la Luna no caen a esa velocidad y son cuerpos, siguen siendo cuerpos. Y hay miles de cuerpos en el espacio, millones de cuerpos, más que lo que hay en la Tierra, que nunca han caído, ni van a caer, ni han caído a esa velocidad y son cuerpos. O sea, tienen verdades que no son necesarias y sin embargo se hace ciencia con esas verdades que no son necesarias ni apodícticas, que se dan por lo ordinario, por la costumbre, por la experiencia vivida o acumulada del conocedor. Entonces, ¿qué es necesario para la ciencia? Es necesario el método del encuentro del sujeto cognoscente, que en este caso es el que afirma una verdad, y la comunidad que confirma con sus propias experiencias esas verdades y me la transmite como instructora o como maestra de nuevos conocimientos al nuevo aprendiz o a la nueva persona que nace, recibe a la comunidad como maestra. Esa persona y esa comunidad están de frente a los objetos y lo aprenden en la experiencia. Este realismo, esta vivencia, este contacto del conocedor con lo conocido ya no implica un solipsismo en el cual yo nací conocedor, sino que aprendo junto con una comunidad de aprendices las cosas de este mundo. A esto es lo que le llamamos inducción aristotélica, contrario al innatismo platónico. El método es la inducción. Y por la inducción yo sé que hay limones, que los limones son agrios. Todos o casi todos. Si alguno pareciera dulce, no dejaría de ser limón. Ahora, yo sé que si alguno deja de ser fruta, deja de ser limón. ¿Cómo lo sé? No porque viene de otro mundo, sino también porque lo fui aprendiendo en la inducción. En la inducción aprendí lo necesario. En la inducción aprendí lo acertórico, lo ordinario, lo común. Y en la inducción aprendí lo contingente, lo pasajero, lo ocasional. Y si me pregunta, ¿de quién es este limón? ¿Del profesor o no es del profesor? Aristóteles nos diría, eso es problemático. No es algo que yo pueda afirmar. No es algo en lo cual hay contradicción. Más bien, son verdades que no son contradictorias. Nada obsta a que pueda ser verdad que el limón, además de ser fruta, o sea, es limón, es propiedad de tal o no de tal persona. O sea, como puede ser las dos cosas son afirmables. ¿Qué me garantizará a mí la nueva verdad? La verdad no solamente de que un limón es fruta, sino la verdad de que un limón es propiedad o no propiedad de tal o cual persona. Entonces aquí entraría un nuevo conocimiento. El conocimiento inductivo de que es una verdad problemática, más el conocimiento particular, que sería la premisa menor, la vivencia de aquel que me dice, ese limón es mío, o yo ver que lo compró, o yo ver que lo regaló y se convirtió en propiedad de... Entonces, o que alguien me diga, mira, ese limón yo lo compré o es propiedad de tal. El hecho es que además del conocimiento que yo tengo de la problematicidad del limón, que no me da pie para decir, tiene que ser necesariamente esto para ser limón, sino que lo conozco previamente en la premisa mayor como una verdad discutible, como una verdad innecesaria, como una verdad accidental, más la nueva verdad de la vivencia, la evidencia, se ha evidenciado por la premisa menor que el limón es pertenencia de, entonces yo puedo llegar a una conclusión a partir de esas dos premisas, una premisa problemática y una premisa de vivencia. Puedo llegar y decir, ok, es de fulano, pero ya no por la premisa mayor, por lo tanto no hay deducción,
sino por la premisa menor. Por lo tanto, lo que hay es evidencia, constatación. Aristóteles aceptará como ciencia también lo que se llama aquella que se basan en premisas universales o en la premisa mayor. El ejemplo clásico, ¿cómo yo sé que Sócrates es mortal aunque no vea a Sócrates muerto? Bueno, la respuesta es que es hombre. ¿Y eso qué? Todos los hombres son mortales. Ya yo vengo como educación, como vengo educado de que todos los limones son agrios, no necesariamente, pero por costumbre. Y vengo educado de que los limones pueden o no ser propiedad, y no por eso dejan de ser limones. Así vengo educado de que todos los hombres son mortales, por el mismo método de la inducción. Sé por premisa mayor que todos los hombres son mortales. Tú me muestras un hombre y tú no tienes que decirme que es mortal. Yo lo infiero. Tú me muestras un triángulo y no tienes que decirme que la suma de sus ángulos internos suman 180 grados. Yo lo infiero deductivamente. Tú me dices que tienes un triángulo, no tiene que decirme cuánto suma la suma de sus ángulos internos. Yo lo deduzco. ¿Por qué? Porque parto de una premisa mayor. ¿Y qué es una premisa mayor? Una verdad necesaria de validez platónica. Cuando digo de validez platónica, lo que estoy diciendo es que su predicado está implícito de forma necesaria o de forma apodíctica. Que si tú eliminas ese predicado, se elimina el sujeto. Todos los perros son animales. Todos los limones son frutas. Todos los hombres son mortales. Si eliminas el predicado, eliminas el sujeto. Si pones el sujeto, pones el predicado. ¿Cómo yo sé que el triángulo que tú tienes suma, sin yo haberlo contado, 180 grados? Por deducción. Eso también es ciencia para Aristóteles. Recuerden entonces, cerrando este punto, que el principio de identidad de Platón no es igual que el principio de identidad de Aristóteles. El principio de identidad es el que garantiza la cientificidad y que el principio de identidad de Aristóteles, de Platón, viene de otro mundo, mientras que el principio de identidad de Aristóteles viene por inducción. Lo contrario a la inducción es la anágnesis de Platón. Espero que estas ideas le sean un poquito más consumibles, más agradables que la lectura recia del texto. Adiós y gracias.